jóvenes, ¿cómo están ustedes? Este es el video Electrotecnia 43 y en este video vamos a ver dos temitas brevemente. A ver, el primero es sobre la primera ley de las corrientes que se aplica en los circuitos triángulo. No se olvide que cuando nosotros tenemos un circuito triángulo y queremos encontrar la intensidad de línea, tenemos que trabajar con las intensidades de fase. Como dijimos, simplemente aplicado a cada uno de los vértices, en este caso A, B o C, la primera ley de Kirchhoff, la ley de las corrientes. Eso dijimos, ¿no es cierto? Y nosotros lo aplicamos ya para resolver los problemas que mandamos la semana anterior. Recuerden que tienen que hacer 4 ejercicios, por favor, 2 de estrella y 2 triángulo. Hagan esos ejercicios y mándenme a mi correo. Eso es trabajo ya del segundo parcial del segundo quimestre. Entonces, de una vez nosotros ya aplicado esto, ¿no es cierto? Tal vez no nos quedó muy claro cómo se aplica la ley de las corrientes en cada uno de los vértices del triángulo. Vamos a ver acá. A ver, dice, primera ley de las corrientes, la primera ley de Kirchhoff. Fíjense en el punto A, vamos a ver, este punto A. Nosotros queremos encontrar la corriente IA, ¿no es cierto? Que simplemente le ponemos positiva a la corriente que tiene el mismo sentido, negativa a la corriente que pasa en sentido contrario, ¿no es cierto? ¿Qué tal si aplicamos la primera ley? A ver, dice la primera ley, la suma de los valores de las corrientes que entran a un punto es igual al valor o a los valores que salen, ¿no es cierto? En este caso, en el punto A, entra la corriente IA y entra la corriente ICA y sale la corriente IA, es decir, la suma de IA más ICA es igual a IAB. No se queda nada en el punto, todo lo que entra sale. Tenemos eso acá, miren. Pusimos IA más ICA que están entrando es igual al valor de la corriente que sale, en este caso IAB, ¿cierto? Ese sería el planteamiento de la primera ley. Pero, ¿qué pasa? Simplemente si nosotros queremos tener solo la IA en un lado de la igualdad, tenemos que cambiar la ICA al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, esta que está como positiva pasaría como negativa. Nos quedaría que IA es igual a IAB menos ICA. ¿Qué es lo que nosotros planteamos de manera abreviada, digamos rápidamente, para hacer el análisis de los triángulos, ¿no es cierto? Entonces, con esto les pretendo reforzar o demostrar cómo se aplica la primera ley, la ley de las corrientes en los vértices del triángulo. Eso nada más, tal vez esto les aclare, ¿no? Y voy a decir cómo aplicaba la primera ley. De esta manera muy simple, muy sencilla, que nosotros dijimos la corriente que tiene el mismo sentido a la corriente de línea, la de fase que tiene el mismo sentido a la corriente de línea, se pone positiva y la que tiene sentido contrario a la corriente de línea se pone negativa. Y así, sin analizar tanto la primera ley de las corrientes, podemos plantear este asunto de encontrar la corriente de línea en los triángulos. Ok, ya. Esto tal vez se me estaba quedando, ¿no? Por eso lo traje en este video. Tal vez no estaba tan claro eso. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Una de las preguntas que suelen hacer los estudiantes cuando vemos o tratamos estos circuitos trifásicos es de que ¿cuándo consumen más las cargas? ¿Cuando están en estrella o cuando están en triángulo? Entonces la pregunta es, ¿cuándo consumen más potencia? ¿Cuando están en estrella o cuando están en triángulo? Entonces vamos a hacer ese análisis rápidamente para que ustedes vean que no es lo mismo conectar las cargas, las mismas cargas, con el mismo voltaje en estrella que en triángulo. Hay diferencia, y hay una diferencia muy importante. Vamos a ver, el circuito puede ser desequilibrado como este o equilibrado. La condición es que mantengamos las mismas cargas. En este caso, mire, aquí tenemos un circuito estrella con una carga de 180, una de 250 y una de 400 ohmios. Ahí están las tres cargas. Tenemos un voltaje entre fases, fase a fase, es decir, un voltaje de línea de 380 voltios. Y un voltaje de fase, recuerden que esto dividimos por la raíz de 3 y nos da 219,4 voltios. Ese es el voltaje de fase. El voltaje de fase en los circuitos de estrella es el que utilizamos para calcular la corriente, no se olvide. Si nosotros queremos calcular la potencia total de este circuito en estrella, simplemente podemos aplicar cualquiera de las tres ecuaciones que conocemos y vamos a encontrar una potencia en la rama A, una en la rama B y una en la rama C. Sumamos las tres y tenemos la potencia total. A ver, rápidamente, no hemos hecho las operaciones, pero es muy fácil. Supongamos que utilizamos la ecuación E al cuadrado sobre carga, sobre R, en este caso, ¿no es cierto? Más rápido porque no tenemos que estar calculando las corrientes. Entonces elevaríamos 219.4 al cuadrado para 180. Eso nos da
267,4 watts. Esta rama consume 267,4 watts cuando las cargas están conectadas en estrella a la misma fuente de alimentación. Miren lo que pasa aquí en el triángulo. Es la misma fuente de alimentación, hay 380 voltios entre fases. Acá no tenemos voltaje de fase, solo tenemos voltaje de línea, que es el mismo voltaje de fase, dijimos. Y solo trabajamos con los 380 voltios, ya no con los 219 como en circuito estrella. Por lo tanto, si queremos calcular lo que consume esta resistencia de 180 conectada en triángulo, tenemos que elevar 380 al cuadrado y dividir para 180. Eso nos va a dar 802,2 watts. Comparemos 802,2 watts con 267,4 watts. Pregunto yo, ¿cuál es mayor? Obviamente la potencia en triángulo, es decir, cuando la carga o las cargas se conectan en triángulo, consumen más potencia que cuando se conectan en estrella, al mismo voltaje obviamente y las mismas cargas, ¿no es cierto? Es decir, en igualdad de condiciones. Pero ¿qué tanto es mayor 802 a 267? Si ustedes dividen 802,2 para 267,4, les sale a 3. Que en definitiva significa que conectando en triángulo se consume 3 veces más potencia que conectando en estrella. Entonces miren, eso ya es apreciable, ¿no es cierto? No es que se consuma un poquito más de potencia, se consume 3 veces más potencia. Por lo tanto, hay que tener cuidado de hacer este tipo de conexiones, ¿no? Ver primero si es que la resistencia soporta a los 380, como en este ejemplo que hemos puesto aquí. Por ejemplo aquí, la resistencia soporta a los 380 voltios, pero ¿qué pasará si le conectamos en estrella? Que simplemente va a estar alimentada por un voltaje menor. Es decir, va a desarrollar 3 veces menos potencia y, por ejemplo, va a calentar 3 veces menos, ¿cierto? Porque la resistencia no está conectada al voltaje que debe estar. Y si la resistencia soporta los 219 nada más, 219,4, y le conectamos en triángulo, ¿qué va a pasar? Que se le va a aplicar un voltaje mayor y la resistencia se va a averiar, se va a dañar, porque solo soporta 219 y acá le estamos aplicando 380. Todas esas condiciones hay que tomar en cuenta cuando estamos haciendo este tipo de circuitos, ¿no es cierto? Y queriendo pasar de uno a otro. Veamos a ver, en la segunda carga, ¿no? La segunda carga de 250, en estrella consume 192,53 y en triángulo 577,6. Por cualquiera de las ecuaciones que usted utilice, va a llegar al mismo resultado y también le va a dar que este valor es 3 veces el valor de acá. Es decir, sigue dándose, ¿no es cierto? Como no puede ser de otra manera, que en triángulo se consume 3 veces más potencia que en estrella. Lo mismo hacemos con la carga en la rama C de 400 ohmios, está aquí. Sacamos la potencia en estrella, sacamos la potencia en triángulo, nos da 3 veces más. Obviamente, ¿no? Sumamos todo en estrella, sumamos todo en triángulo y la potencia en estrella va a ser 3 veces más que la potencia, la potencia en triángulo va a ser 3 veces más que la potencia en estrella. Por lo tanto, la conclusión de la pregunta que nos hicimos al inicio de en qué conexión o qué tipo de conexión consumen más potencia las cargas es en triángulo. Entonces, potencia en triángulo es igual a 3 veces potencia en estrella. Pues miren, no es lo mismo, ¿no? Conectar de una manera o de otra. ¿Cómo haríamos nosotros que tenemos una conexión en estrella y queremos pasar a una conexión triángulo, pero consumiendo la misma potencia? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos ahí que bajar el voltaje, cosa que no es tan fácil porque los voltajes ya vienen determinados por el suministro de la empresa eléctrica, o cambiar las cargas. Es decir, estos valores deben variar al pasar a triángulo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué valores debemos poner para que un circuito en estrella nos consuma la misma potencia si conectamos en triángulo? Esa sería la pregunta. Esa es la pregunta que vamos a resolver en el próximo video. Vamos a hacer conversiones, equivalencias estrella-triángulo. Estrella-triángulo y triángulo-estrella. Es decir, si tenemos cargas en estrella, ¿cuánto debería valer para que consuma la misma potencia si conectamos en triángulo? Y viceversa, si tenemos cargas en triángulo, ¿cuánto deberían valer para que consuma la misma potencia si conectamos en estrella? ¿No es cierto? Es una pregunta también interesante que la podemos resolver. Entonces, eso lo haremos, Dios mediante, en el próximo video. Ok, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. No se olviden, sigan haciendo sus debercitos que están muy sencillos, de circuitos en estrella y circuitos en triángulo. Quiero ver cómo resuelven eso para poder continuar con los otros tipos de cargas. Ok, jóvenes, ok,
Gracias, nos vemos.